Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Cisneros, ingeniero senior del SOC, de Insight. Ante todo, bueno, muchas gracias por participar en nuestro primer webinar, muy importante para nosotros y para nuestros clientes y posibles clientes. Bueno, para comenzar, vamos a estar hablándoles de lo que vendría siendo el teletrabajo seguro y las mejores formas para su implementación, desarrollo y evolución. ¿Ok? Para esto tenemos que hacernos, en principio, cuatro preguntas básicas en teoría, pues pudieran ser mucho más, y las primeras cuatro serían: ¿su organización se encuentra teletrabajando? ¿Sí o no? ¿Conoce los riesgos a los que se expone su empresa con las conexiones remotas? ¿Sí o no? ¿Su empresa cuenta con la seguridad necesaria para un teletrabajo seguro? ¿Sí o no? Y si tenemos visibilidad o no de la información y nuestra infraestructura tecnológica. Evidentemente, sí o no, para que ya nos vayamos haciendo internamente esas preguntas y sepamos a qué nos podemos estar enfrentando en nuestra organización, si tenemos alguna falencia o alguna debilidad que podamos fortalecer, ¿ok? En primera instancia, le vamos a hablar de la continuidad, lo que vendría siendo la continuidad del trabajo. Y bueno, un poco qué es la continuidad del trabajo. La continuidad del trabajo es todos aquellos mecanismos, documentación, procedimientos y esfuerzo que hacen las empresas para mantener una operatividad bajo un esquema de contingencia. Un esquema de contingencia puede ser una plaga, una inundación y bueno, más contingencia de la que estamos viviendo hoy en día en el mundo, que por todo el tema del COVID-19, este virus que nos afecta a todos, estamos todos trabajando bajo un esquema de contingencia obligado en nuestros hogares, ¿ok? Existe una normativa ISO, que es la 22301, donde se contempla de manera formal y bajo certificación un plan de continuidad del negocio formal como tal. No todas las empresas están obligadas a tener certificación de esta ISO. Algunas empresas sí, por ejemplo la banca, seguros, por dar un ejemplo, donde bueno, tienen que tener una normativa de continuidad del negocio, pero aquellas normativas que implican pequeños cambios, la puede hacer cualquier empresa, la pequeña, la pyme o la grande, para mantener su continuidad del negocio, ¿ok? El plan de contingencia puede abarcar temas de procesos, temas de infraestructura, temas de comunicación, temas funcionales, temas operacionales, temas administrativos. Engloba una gran materia, ¿ok? Dentro del continuo de negocio tenemos lo que son los soportes y gestión de crisis. Entonces, ¿qué son soportes y gestión de crisis? Son todos estos soportes y decisiones que vamos tomando durante una crisis, como es nuestro caso actualmente, para que se mantenga la continuidad del negocio. Es importante recordar, muy importante, que por sacrificar la continuidad del negocio no debemos sacrificar la ciberseguridad. En estos momentos estamos viviendo, durante esta pandemia, una gran fiesta, por decirlo de alguna manera, de los hackers y ataques, todo para, evidentemente, dar una conexión remota a sus teletrabajadores. Vamos a andar un poco entonces qué es el teletrabajo, bueno, los requisitos que necesitamos y los beneficios tanto para las empresas como para los empleados, ¿ok? Bueno, el teletrabajo ya no es un secreto, todo el mundo sabemos de qué se trata, estamos trabajando todos en nuestra casa en este confinamiento y necesitamos básicamente como requisito una computadora, una excelente conexión a internet, aplicaciones de chat para realizar videoconferencias y mantenernos comunicados con todos los colaboradores, un espacio de trabajo dedicado, preferiblemente, para mantenernos cómodos y que nuestro trabajo sea muy cómodo y operativamente fluya. ¿Ok? Un teléfono es opcional. Tenemos métodos de comunicación como el chat, Teams, Skype, una herramienta. Y las dos últimas
motivación y disciplina y una rutina estricta. Creo que necesitamos tener disciplina colaborando más, mejor, incluso en nuestra casa, de que lo que hacemos en la oficina, ¿ok? Algunos beneficios que tenemos de esto, para los empleados del teletrabajo, para los empleados, vendría siendo la reducción en los tiempos de desplazamiento, aquel tiempo que invertimos en ir a la oficina a venir, los empleados hoy en día lo estamos usando para capacitarnos, robustecer nuestros conocimientos, simplemente sacar trabajos que quizás veníamos pensando cosas en el tren, en el bondi, y ahora la dedicamos porque estoy en mi casa, sigo estando en la compu, ya salí de la oficina, pero dedico a mandar 2 correos adicionales, por ejemplo. Esto nos lleva a un aumento de la productividad y, sin dudarlo, tenemos un mejor equilibrio entre la vida laboral y la personal. Entre algunos beneficios para las empresas, porque no todos es beneficios para los empleados, hay beneficios de ambos lados, evidentemente. Tenemos aumento de la motivación del personal. Esto nos lleva, evidentemente, a una reducción de la rotación de este personal. ¿Por qué? Porque tenemos mucha más productividad, eficiencia de los empleados, y al tener empleados contentos, felices, evidentemente la empresa se beneficia teniendo mucha más productividad. ¿Ok? Una última y la más importante también para las empresas, bueno, se ha visto un ahorro significativo en la reducción de los costos, tanto de los servicios como los activos de la oficina, llámese escritorio, silla, en los edificios, bueno, los ascensores trabajan menos al estar todo el mundo teletrabajando, ¿ok? Algunas recomendaciones que les tenemos para un teletrabajo un poco más óptimo y fluido. Evidentemente, tenemos que cumplir un horario de trabajo, como normalmente lo cumplimos en nuestra oficina. Llámese de 8 a 5, de 9 a 18. Cada empresa tiene su horario de trabajo definido, el cual cada teletrabajador, independientemente del cargo que tenga, tiene que cumplir un horario de oficina para que tenga los beneficios que nombré anteriormente, de la eficiencia. ¿Ok? Es importante que seguidamente tengamos al horario de trabajo una buena capacidad de respuesta, como otro punto. Esta capacidad de respuesta, tendríamos que primero preguntarnos qué esperamos como capacidad de respuesta. Evidentemente, la lógica nos dice que debemos ser tan óptimos o más óptimos que estando en la oficina. Es decir, si yo le envío un correo a un compañero y lo contacto por chat, necesitamos tener una capacidad de respuesta óptima para poder seguir fluyendo en el trabajo. El próximo punto vendría siendo lo que son los informes. Los informes, bueno, yo lo divido en dos partes. Una parte de infraestructura, como ingeniero que soy del área del SOC, y una parte un poco más gerencial, que también nunca debemos olvidarla, porque los gerentes necesitamos herramientas que nos den mediciones para poder saber qué está pasando, cuándo está pasando en nuestras organizaciones. Como informes, bueno, también podemos hacer reuniones grupales, colaboración en equipo, informes diarios, informes semanales, informes mensuales, los que se adapten a su organización para hacer estas mediciones, que las mediciones nos dan, y los números, la toma de acciones, y la toma de acciones nos dan un beneficio a las organizaciones para poder seguir fluyendo. Como otro punto, mucha gente se pregunta qué pasa con la salud y la seguridad estando en nuestras casas. La salud y la seguridad estando en nuestras casas, evidentemente se traslada la salud y la seguridad de la oficina a nuestras casas. Es decir, si nos pasa algún accidente laboral, estando en casa, en un accidente laboral, evidentemente no voy a estar trabajando en la terraza de casa, o no voy a estar trabajando, se supone que debo estar trabajando en un ambiente cómodo, en la sala o en mi cuarto, donde trabaje cómodo y no esté yo en riesgo, ¿ok? En cuanto a la responsabilidad, es importante definir que, bueno, somos igual o más responsables de lo que hacemos o cómo lo hacemos en la oficina que en nuestra casa. Eso incluye también cómo tratamos a los bienes de la oficina, cómo los trato en la oficina y cómo los trato en casa. Debe siempre ser, yo insisto que debe ser igual o mucho más todos estos puntos, tanto la responsabilidad como la hora. Debemos ser mucho más estrictos nosotros mismos, con nosotros mismos y con los demás, para tener una capacidad de respuesta mucho más óptima, como lo venía hablando. Soporte técnico también es muy importante.
porque el soporte técnico muchas veces se le deja por fuera o se le incluye cuando realmente lo necesitamos. Recomendamos que se haga una lista del equipo de soporte técnico y los diferentes niveles que existan, en el caso de las organizaciones que existan, donde tengamos listado todos los chicos de soporte técnico, los chicas, y sus teléfonos, y manera de contacto, cuando contactar a alguien en caso de, porque son los que nos están ayudando a tener una continuidad completa, efectiva, en caso de que las notebooks nos fallen, en caso de que, bueno, el internet no le compete quizás a ellos, le compete al proveedor de cada casa, pero el soporte técnico es muy, muy importante y hay que darle una gran relevancia en todo lo que vendría siendo el teletrabajo. Como siguiendo punto tenemos la socialización. Socializar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los teletrabajadores en su casa muchos viven solos, quizás en un monoambiente, quizás en alguna habitación o quizás en un apartamento gigante, pero simplemente están solos. O viven con alguien que, bueno, no es de parte de su laburo o no es parte de una conversación que pudieran tener fácilmente de laburo. Entonces, siempre es importante mantenernos en constante comunicación, así como cuando en la oficina uno socializa y se toma un café, y mientras te tomas el café estás charlando con tres compañeros de trabajo, por ejemplo, y estás charlando de trabajo. Es lo mismo. Acá lo que nos invitamos es a siempre ser sociales, hablarnos, fuera oficina, ¿por qué no? Si siempre salíamos a un after, también podemos hacerlo después de oficina, bueno, charlarnos, juntarnos, hablar de cómo estuvo el día, como lo hacíamos literalmente en la oficina. Como próximo, hay que ser accesible. Va muy asociado al punto anterior, ya que la accesibilidad es esto, es yo me tomo un café contigo en la oficina y soy accesible a la información y te la doy y la recibo. Es lo mismo, siempre tenemos que estar dispuestos a emitir o recibir información, llámese en la oficina o llámese en el teletrabajo. En el teletrabajo es importante estar accesible constantemente, bien sea por chat, WhatsApp, ya nunca negarnos, evidentemente, y que sea el trabajo lo más fluido que podamos. Ok, ahora entramos en un poco más técnico, que evidentemente es nuestro fuerte, al ser una empresa de ciberseguridad, y bueno, yo como integrante del SOC, le vamos a explicar un poco las herramientas que necesitamos para trabajar de forma segura en una infraestructura tecnológica. ¿Ok? Mucha gente habla de VPN, sí, se debe usar la VPN para segurizar el tráfico entre un endpoint en nuestras casas, llámese notebook, PC, all-in-one o lo que usemos para laburar en casa. Debemos hacer una conexión VPN segura hacia nuestra organización. En el gráfico que tienen a la derecha, bueno, pueden ver un caso satisfactorio y un caso de un atacante que no se dejó pasar a la organización porque quiso conectarse a la misma VPN que el empleado que está a la izquierda, que es la laptop, y evidentemente se asegura el paso al usuario autenticado y al atacante no, porque es una persona desconocida a la organización. ¿Ok? Estos atacantes, si no tuviéramos un ambiente segurizado como una VPN, pudieran hacer un tipo de ataque man in the middle, por ejemplo, donde, bueno, nos robarían cierta cantidad de información. ¿Ok? Otro punto importante es el filtrado del contenido. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo filtro yo el contenido dentro de mi organización y cómo estoy filtrando yo el contenido fuera de mi organización a los teletrabajadores? Es decir, si yo permito cierta navegación dentro de mi infraestructura en un ambiente normal, debo tener algún tipo de control o visibilidad o informe mínimamente de qué están haciendo mis teletrabajadores con el Internet. Hay dos casos acá. La gente pudiera estar navegando por el Internet de su organización a través de la VPN o la gente pudiera estar navegando en sus casas, que quizás es el punto más débil de todo el trabajo del teleremoto porque no tenemos control en algunas ocasiones. Las organizaciones no cuentan con el control necesario a nivel de TI de restringirle cosas en su casa. Entonces mucha gente se preguntará, bueno, pero yo estoy en mi casa navegando con mi internet. Sí, pero el filtro de contenido es de la empresa y el filtrado de contenido lo brindo yo porque tienes la notebook de la empresa. Más allá de que si tú quieres navegar free con tu notebook en tu casa, eso es otro tema, ¿no? Para esto, para esta conexión VPN y esta conexión de filtro de contenido que le vine hablando anteriormente, es
muy importante implementar soluciones robustas de autenticación. Entonces, ¿qué son soluciones robustas de autenticación? Doble factor de autenticación, triple factor de autenticación o los que la empresa considere necesario para certificar que un usuario autenticado sea realmente quien es. Es decir, Juan Pablo se conectó a la VPN, a Juan Pablo le pide un token en el teléfono, al iPhone le llega por el FortiToken, un ejemplo, por el Google Authenticator, le llega un token, ese código lo mete en la aplicación y a eso le sumas un correo electrónico, por ejemplo, vendría siendo una autenticación mucho más robusta de las que vienen, por ejemplo. Esto es una recomendación una de las más pesadas. El siguiente punto, bueno, tenemos visibilidad. Visibilidad es muy importante, como les dije al principio de la exposición, ya que tanto los gerentes necesitamos visibilidad como los de infraestructura necesitamos visibilidad. Los de TI siempre necesitamos la visibilidad para saber qué está pasando en nuestra red. Firewalls, routers, switches, consumo de enlaces de MPLS, consumo de ancho de banda. Es muy importante saber qué está pasando en la red en cada momento con envíos de alertas en caso de que tengamos algún ataque de alguna firma del antivirus, alguna firma del IPS, del IDS, nos haga llegar un correo y nos diga, bueno, la visibilidad que tengo en la red es esta y tienes estos ataques en tiempo real, necesitamos este tipo de acciones, por ejemplo. Y la visibilidad que necesitan los gerentes son informes de, por ejemplo, cuántos usuarios tenemos conectados a la VPN del grueso de usuarios. Es decir, si mi empresa tiene 100 empleados, yo veo conectados, por ejemplo, 30, el gerente tiene que tener un informe que diga, solo tenemos 30 de 100 y tomarán ciertas acciones, o me están navegando en esta cantidad de páginas, tengo consumo de ancho de banda de todas estas enlaces saturados, le llevará a tomar acciones a la gerencia de subir el ancho de banda o ver qué está pasando en la red para reducir ese tipo de tráfico. ¿Ok? Como siguiente punto, otro punto muy importante a nivel de seguridad es el uso de Jambox. Los Jambox no son más que servidores o pivotes que usamos dentro de nuestra red o acceder a aplicaciones remotas internas dentro de nuestra organización. Es decir, es mucho mejor que los usuarios de VPN que necesiten servicios internos se conecten todos a la VPN y a su vez accedan a un servidor Jambox, que normalmente es virtual, para luego acceder internamente a las aplicaciones. ¿Por qué? Porque dentro de la topología de red y los accesos que yo permito, administrativamente es mucho mejor darle permisos al tráfico de un Jambox que darle permiso, por ejemplo, de los 100 IPs remotos que yo estoy dando acceso a la VPN. Entonces, es un punto de seguridad donde nos genera como un cuello de botella, pero positivo en este caso, para segurizar en un solo punto que vendría siendo este Jambox. El siguiente punto vendría siendo las herramientas de comunicación, que en estos días son sumamente importantes, ya que, bueno, han salido nuevas, han potenciado las que ya existían y las que eran grandes, bueno, se han hecho mucho más grandes y han pasado ciertas pruebas de fuego que la cantidad de usuarios abruptamente con que han crecido las ha llevado a ser mucho más óptimas. Es importante, bueno, estar comunicado, como lo dije anteriormente, por chat, video, videoconferencia, mensaje, cualquier medio que nos den estas herramientas de comunicación para poder fluir. Como último punto tenemos lo que es la cultura de ciberseguridad. Acabo de ser un poco más breve, ya que, bueno, lo invitamos a nuestro próximo webinar, el cual va a tratar netamente de lo que es la cultura de ciberseguridad y las capacitaciones continuas. Solamente voy a decir que es sumamente importante estar 100% capacitado constantemente desde lo último del organigrama para que seamos conscientes de todos los clics que hacemos, los correos que nos llegan, qué archivos abrimos, nos evitamos, evidentemente, de estar en nuestras casas, nos relajamos mucho más y nos llegan cierta cantidad de correos en la bandeja personal, en la bandeja corporativa, donde, bueno, nos pudiéramos ser vulnerables a darle un clic a donde no es. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Con cultura organizacional de ciberseguridad. De seguridad, porque a lo mejor, bueno, sí, es ciberseguridad, pero es seguridad en todos los aspectos, que los empleados veamos los riesgos que corremos a hacer clic. Entonces, si a mí me llega un correo y yo dudo
de la información de ese correo y me lo envía, por ejemplo, mi jefe, yo no confío en eso, yo llamo a mi jefe, che, ¿qué correo me mandaste? ¿Es esto? No hagas clic en eso, yo no te envié ningún correo. Bueno, puede ser algo falso, donde nos roban información. Entonces, hay que jugar vivo en ese aspecto para reducir las brechas de seguridad. ¿Ok? Bueno, llegamos al final, les agradecemos. Vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Les dejamos en pantalla nuestros contactos de la casilla de Insight y nuestro número de teléfono. Y evidentemente se encuentra también en nuestra página web, que por cierto está renovada y quedó increíble. Felicitaciones a los chicos de desarrollo y a los involucrados, donde pueden conseguir toda nuestra información. Nuestro contacto se lo dejamos para que así cualquier duda que tengan en un futuro cercano, mediano o lejano, puedan contactarnos para darle una solución, todo lo que necesiten para que su organización fluya y sea segura de la mejor manera. Bueno, gracias, Juanpa. Hola, soy Laura Yuma, soy la Country Manager de Insight. Les agradecemos muchísimo la participación. Y acá hay una pregunta que me gustaría, que se está contestando por privado, pero me gustaría, Gonzalo, que la respuesta que estás haciendo por privado puedas compartir la pregunta y la respuesta que estás dando, porque me parece que es información que nos puede servir a todos. Dale, perfecto. Sí, la pregunta es, si un usuario se autentica, por ejemplo, a través de un dominio, ¿hace falta ejecutar un Jambots para dirigir una aplicación? Lo que yo lo que estaba contestando es, depende mucho del diseño de la red y del perfil VPN que tengan establecido. Si un perfil VPN es muy amplio y tiene acceso total a una red, porque por ahí es un administrador, y ese en el momento solamente tiene un perfil de administrador y por ahí solamente necesita acceder a una aplicación, difícilmente puedas tener un control sobre lo que hace si el perfil es tan amplio y sobre todo si por ahí no se está conectando desde una PC que sea del trabajo y se está conectando quizás de su PC personal, donde por ahí antivirus no es el corporativo o no está reportando a la consola central o, en fin, una serie de combinaciones que hace que por ahí vos no tengas total visibilidad de lo que está haciendo. La única manera que vos tenés de restringir el impacto de que a una clase de vulnerabilidad o una clase de infección pueda venir de esa persona es justamente teniendo un Jambots donde solamente tenga el acceso específico que vos necesitas que tenga. Es la forma de contener o de bajar el impacto de una posible infección ante una conexión que no está del todo controlada. ¿Por qué? Porque por ahí viene desde una PC hogareña, porque por ahí es un director y no tiene a mano su PC personal. Esa es una de las tantas maneras que se puede usar para achicar el impacto de eso. Totalmente. Gracias, Gonzalo. Bueno, quien le habló fue Gonzalo Martino, nuestro gerente del SOC, para que lo conozcan. Gracias por la respuesta, Gonzalo. Doy una pequeña suma. La respuesta es sí, el Jumpbox nos da ese tipo de seguridad y para los administradores de la infraestructura nos es mucho más cómodo y seguro en caso de algún inconveniente que tenga un contacto de VPN, es decir, un teletrabajador infecte, no es lo mismo que infecte a toda la organización a que solo infecte el Jambox, y normalmente se recomienda que es virtual, pero es mucho más cómodo que los administradores de la infraestructura nos conectemos y apaguemos un servidor virtual y ya se acabó el issue de seguridad, o por lo menos ese primer frente, y bueno, es más rápido generar un Jambox nuevo que desinfectar N cantidad de servidores que la VPN pudo haberle llegado de manera simultánea, por ejemplo, como complemento a la respuesta, Laura. Perfecto, muchísimas gracias, Juanpa. Bueno, y te hacemos una última pregunta que nos está llegando, es respecto al tema de VPNs para todas estas teleconferencias que estamos llevando adelante. ¿Cuáles son las que recomendás vos o cuáles son las que entendés que estarían en el top en términos de seguridad y de garantizar la no filtración de información? Sí, bueno, evidentemente vamos a, si quieres, dividimos un poco la respuesta en las que son pagas y quizás, bueno, algunas que son gratis, quizás, bueno, no es correcto, sino, bueno, el costo vendría siendo otro. No vendría siendo dinero, sino la operatividad, un poco más profundo, ¿no? Entre las pagas, evidentemente, Fortinet se encuentra en uno de los topes de marcas líderes en el mercado
y no tan no allá de VPN, bueno, una marca de firewall de seguridad informática donde, y hablo de Fortinet, evidentemente somos partner de Fortinet, también tenemos VPNs con Cisco, por ejemplo, VPNs con Checkpoint, VPNs con Pulse, otra marca. Y bueno, eso es más o menos cuanto a las pago. Gratis, bueno, tendremos soluciones como OpenVPN, por ejemplo, donde instalamos un servidor, se le instala un rol, una aplicación de OpenVPN al servidor y nos conectamos de manera VPN. ¿Hacen los dos trabajos? Sí. ¿Son seguros los dos? Sí. Evidentemente, ya a nivel administrativo tendrán sus pros y sus contras cada tipo de marca que elijamos, pero básicamente la funcionalidad es la misma. Pero siempre tenemos que tener en proyección cuáles son los pros y los contras de los diferentes tipos de soluciones para elegir la más adecuada para la organización. No siempre la más adecuada es la más paga, es la más gratis. No, cada contexto nos da cada contexto nos da una necesidad y para cada necesidad tenemos una respuesta específica. Muchísimas gracias, Juanpa. Bueno, y la última pregunta de Joel, lo que está preguntando es si recomienda que los usuarios naveguen a través de VPNs corporativas o a través del Internet del usuario, y sobre todo lo que nos dice que hay que tener en cuenta la saturación o la probable saturación de todos los enlaces durante la pandemia. Sí, hola Joel, buenas tardes. Gracias por estar. Para responderte un poco la pregunta, los contextos pueden variar, es decir, como lo dije anteriormente, podemos hacer navegar a todo el mundo bajo un enlace de internet en la oficina. Sí, esto nos saturaría quizás, bueno, ancho de banda en la casa, ancho de banda, un cuello de botella quizás en el enlace de la oficina. Sí, pudiera ser que sí, pudiera ser que no. El otro contexto es, ¿puede hacer que todo el mundo navegue en su casa? Sí, sin ningún tipo de problema. Este es el más inseguro quizás porque la gente no tenemos visibilidad y es el que es más complejo de administrar para los de TI, quienes tienen que instalar cosas políticas forzadas de alguna u otra manera o software que no tenían en esos endpoints para tener un control de dónde están ingresando los usuarios, en qué momento. Y por ejemplo, si quiero filtrar pornografía, debo tener una capacidad tanto de filtrársela navegando a través de mi oficina o navegando a través de su casa. Entonces, si no tengo las herramientas para filtrar pornografía, que es el ejemplo que doy, necesito instalar algo en su casa para dejarlo navegar en otras páginas, pero filtrarle cierto tipo de contenido peligroso, como phishing, como lo que sea, desde nuestra casa. Entonces, siempre tenemos la dos alternativas de navegar por la casa o navegar por la oficina. Sí, nos trae sus pros y sus contras todos, simplemente tenemos que ver cuál es la que mejor se adapta, cuál es lo más posible de trabajar con lo que se tiene. En caso de que haya que instalar algo, bueno, busquemos la asesoría necesaria para ver el contexto y brindar una respuesta óptima en base a la necesidad que tiene. Bueno, Juanpa, y la última pregunta, porque ya estamos llegando a la media hora que teníamos comprometida, es ¿cómo hago para comprar una VPN para mi empresa y qué seguridad debo tener en cuenta? No sé si la quiere contestar Juanpa o Gonza. Bienvenido, Gonza. Adelante, es bueno que escuchen a Gonza para que nos conozcan. Mira, yo personalmente creo que hay muy buenas herramientas free en el mercado, pero todo depende mucho del volumen y de la escalabilidad que necesites tener. Si quizás es una pyme y tenés una cantidad de usuarios controlable y tenés el personal de TI, como bien dijo Juan Pablo, disponible para poder trabajar, creo que hay muy buenas alternativas open. Ya sea de una clásica basada en IPsec o desde algo más moderno pensando en voz alta en OpenVPN. Hay varias opciones y en cuanto a comprar VPNs, en cuanto a la compra privada, digamos las privativas, hay algunas soluciones específicas que básicamente implementan estos protocolos Open que nombré antes y les agregan alguna capa de mejora de performance o de transporte y las venden como con su licenciamiento y otras que vienen ya incluidas dentro del firewall que tengas en el borde. De esos hay dos opciones. Obviamente, si no tenés nada y pensás en comprar un firewall,
que ya incluye VPN, si bien la solución que vas a tener es mucho más robusta, pero bueno, obviamente va a requerir mayor inversión. Totalmente. Bueno, Y muchísimas disculpa, Laura, a gracias. esto le sumo que quizás ya tengan lo necesario para establecer una VPN como un firewall, como algún servidor, como algún router que tenga esta capacidad como un ASA de Cisco, por ejemplo, o un Fortinet, ya lo tengan implementado en su oficina y quizás no estén usando las VPN que simplemente son gratis porque ya tienen las licenciamientos que ya lo pagó, simplemente que tecnológicamente no lo ha habilitado ni lo ha instalado. Entonces, pudiera ya tener la respuesta para hacerlo y no lo sabemos en este caso, ¿no? Gracias, Laura. Bueno, y una última pregunta de Gerardo, que nos felicita por la charla y pregunta acerca, o sea, dice que no comentamos acerca de accesos remotos, por ejemplo, con NetWise, ¿qué podemos hacer con el tema de los sistemas de acceso remoto? Ok, Gonza, te cedo la palabra. Mira, yo sé que hay varias alternativas, una es esa. La realidad es cuán preparados están en este momento, ¿sí? Si vos hoy no tenés nada, quizá lo más fácil es ir por la VPN. Es muy probable que sea lo más fácil en este momento. Ahora, si tuviste cierto momento de preparación y ya tenés la aplicación, aunque no la tengas configurada, pero ya la tenés implementada, obviamente va a ser mucho más práctico ir por estas tecnologías. Hay varias que tienen accesos web cifrados para aplicaciones internas, especialmente si la gente que la va a usar no es administradores. También están herramientas de Citrix también que permiten estos accesos remotos que no son necesariamente VPN, pero sí tienen una capa de seguridad respetable que hace que uno pueda servir aplicaciones, digamos, de una manera más friendly en cuanto a que no hay un programa que se tiene que conectar, que quizá el usuario no sabe qué hacer y que necesita quizás más capacitación previa. Pero bueno, nada, todo depende de en qué situación te encuentres. Si ya tenés eso semi implementado o ya lo tenías en cartera, es algo más fácil de hacer. Si no tenés nada hoy, pensar en eso, quizá cuando lo termines de tener a punto, ya pasó la pandemia. Entonces ahí depende mucho de cómo te agarre, El contexto. parada, sí. Gracias, Gerardo, por participar. Bueno, gente, nos pasamos 3 minutitos, pero la verdad les agradecemos a todos que hayan participado y como les dijo Antonella al principio, vamos a seguir con estos webinars. El próximo va a ser el martes próximo, vamos a hablar sobre seguridad de la información a la misma hora, a las 2 de la tarde, y vamos a seguir los martes con el resto de temas que sean de interés. Para lo cual, si tienen algún tema de interés, y no lo pusieron cuando se anotaron para este webinar, los invitamos a que nos dejen esto en el mail que figura aquí en la pantalla, que es info@insight.net. Bueno, nos despedimos, cerramos la transmisión. Gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Que pasen buena tarde a todos. Gracias por intervenir. Hasta luego.